Hola, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta nueva unidad, en la cual refrescaremos algunos conocimientos de las clases anteriores y conectaremos con lo que continúa en este andar de escribir acerca de un tema de investigación. La de hoy corresponde al proyecto de investigación. Y esta es una parte del proceso, pero también es un texto académico científico que se genera como resultado de la organización de la estrategia acerca de cómo abordaremos nuestra investigación. En el contexto académico universitario, un proyecto de investigación suele ser un requisito fundamental, un paso previo a la presentación de un trabajo especial de grado o de posgrado también. En algunas esferas científicas, eventos internacionales inclusive, ya va cobrando peso la evaluación, debate de los proyectos, de los protocolos de investigación. Por lo tanto, es un documento, un texto científico, un género discursivo más, así como los artículos de investigación, que cobra importancia fundamental a la hora de planear qué haremos para alcanzar con éxito nuestros objetivos planteados y los resultados que esperamos. Atentos entonces a que todo proyecto de investigación sea el paso primordial y previo a la ejecución de la misma. Y ello debe ser así, puesto que un proyecto de investigación no solamente constituye un texto académico, que es muy similar al informe de investigación o trabajo especial de grado, conocido popularmente como tesis, a cargo de los graduandos de la mayoría de las carreras que exigen como requisito parcial para el grado académico un trabajo especial de grado. También el proyecto de investigación es una estrategia orientadora que nos sirve como un marco fundamental para el avance concienzudo de la investigación. Es fundamental entonces para la concreción exitosa de toda investigación. Si no hacemos un plan antes de ejecutar una investigación, corremos el riesgo de no saber hacia dónde estamos apuntando y cuán válidos sean nuestros resultados. Podríamos perder tiempo, dinero, retroceder para modificar algunos aspectos operativos de la recolección de datos o para intentar recabar una información que en su momento no pudo ser recabada. Dentro de las fases del proceso de investigación, este texto académico científico se ubica en la fase número 1, la del diseño de la investigación. Corresponde entonces al plan o a la estrategia general que va a coordinar los esfuerzos para alcanzar el objetivo de la investigación. Dentro de este texto académico, la primera parte corresponde a un capítulo llamado capítulo 1, titulado normalmente en los informes de investigación y previo al informe en los proyectos de investigación como capítulo 1, subtitulado bajo el epígrafe de planteamiento del problema o planteamiento de la situación del estudio. Este primer capítulo es el que contiene la formulación concreta de la idea de investigación, los objetivos a alcanzar, la justificación e importancia del tema de investigación que deseamos abordar. Sin embargo, el proyecto de investigación no solamente contiene este capítulo 1 o este planteamiento del problema que ya le hemos solicitado a ustedes como ejercicio académico para que enviaran a nuestros correos, sino que también contiene otros capítulos que ayudan a sentar las bases de la investigación. Ya veremos más adelante a qué se refiere. Por ahora, la primera parte o el capítulo 1, en el cual se plantea el problema de investigación, quería recordarles que contiene unos elementos fundamentales. El núcleo o el tema de investigación en sí mismo debe estar delimitado dentro de ese capítulo 1. Los eventos en estudio o las variables de investigación, los aspectos que vamos a abordar de ese tema de estudio, sobre lo cual, en este caso, preguntarán o sobre lo cual observarán en historias clínicas, sobre lo cual se detallarán algunas características, eso corresponde a las variables de investigación y deben estar asomadas, delimitadas en este capítulo 1. Las unidades de estudio o el grupo de estudio también se señalan en el mismo. Probablemente están fijados dentro del mismo párrafo de la delimitación del tema de investigación, inmersas en un contexto, el cual le da forma, indica dónde se encuentran nuestros sujetos de estudio y al mismo tiempo se señala la temporalidad de la investigación, si es un evento contemporáneo, es decir, en el momento presente, si la información ya estuvo recabada por alguien más en el pasado, como sería el caso de las historias clínicas, o si debemos esperar un lapso de tiempo para recabar la información para que ocurra ese evento de investigación, que sería a futuro. Entonces, esto queda claramente y debe quedar claramente establecido en ese primer capítulo de planteamiento del problema. Asimismo, de forma indirecta, en este capítulo, a través de la concreción del objetivo de investigación, logramos reconocer cuál es el tipo de investigación. O estamos escogiendo, sin saberlo, cuál es el tipo de investigación, solo con fijar el objetivo de la misma. Este enunciado o esta formulación del tema de investigación pudiera plantearse en el escrito como un enunciado, sin que sea estrictamente necesaria hasta la forma de señalarlo. Pudiera ser también bajo la modalidad de la pregunta de investigación, como ya ustedes lo vieron en clases anteriores. Lo importante es que este enunciado del tema de investigación o esta pregunta de investigación contenga ciertos aspectos fundamentales, como que señale qué es lo que queremos saber, acerca de qué queremos saber, en quiénes queremos investigar esto, dónde se encuentra esa información y cuándo se realizará esta investigación. El elemento de la temporalidad o del cuándo es variable en algunas investigaciones. En las investigaciones epidemiológicas es fundamental fijar el cuándo o el periodo, la ventana en la cual se recabará la información.
Pero en algunas investigaciones podemos prescindir de esta temporalidad, explicándola con detalle en la sección metodológica del estudio o la sección intermedia, que ya veremos más adelante dónde se ubica en un proyecto de investigación, en un informe de investigación, y dónde se ubica en otro tipo de géneros discursivos como el artículo científico y cuáles son sus diferencias. Un ejemplo de la formulación del problema de investigación, el enunciado en forma de interrogante, pudiera ser el siguiente. ¿En qué medida ejercen sus responsabilidades paternas los padres adolescentes de 15 a 17 años de edad inscritos en diferentes institutos educativos ubicados en el occidente de Caracas en el 2008? Pareciera muy extenso, pero este ejemplo está conteniendo todos los elementos anteriores. No siempre logramos incluir todos los elementos. Como les digo, podríamos prescindir incluso de la temporalidad o de la fecha de la recolección de los datos. Si el evento es específico o si tiene un periodo ventana, sí debería mencionarse. Estamos reconociendo entonces en esta pregunta, resaltados en azul, ciertos elementos, como por ejemplo, ¿qué quieres saber? El que quiero saber es en qué medida ejercen las responsabilidades paternas. Unos quiénes, unas unidades de estudio, que serían los padres adolescentes, tan específicamente detallados en la pregunta como que se definen características como la edad de los mismos. El contexto en el cual están inmersos, es decir, a dónde pertenecen. Ellos están inscritos en diferentes institutos educativos ubicados en el occidente de Caracas. Entonces, como pueden apreciar, estimados estudiantes, una pregunta de investigación debe ser lo más completa posible para aportar la mayor cantidad de información al lector de manera tal que logren ubicar el alcance de la investigación. Contiene, a manera de recordatorio, entonces, que queremos saber, lo cual nos define automáticamente el objetivo de investigación. Por eso, el planteamiento de la situación de estudio en el escrito se parece mucho al objetivo y es prácticamente el paso previo a plantear el objetivo. Sin llegar a repetir con las mismas palabras, el objetivo recoge un poco el espíritu, la idea fundamental de la idea de investigación, solo que le agregamos un verbo en infinitivo y complementamos alguna información que debe contener, de acuerdo a los elementos que ustedes ya vieron, que contienen los objetivos de investigación. Y de forma prácticamente automática también, al plantear este objetivo en este primer capítulo, ya vamos definiendo o vamos escogiendo indirectamente el tipo de investigación. El acerca de que está presente en este mismo enunciado del tema de investigación nos permite definir los eventos de estudio o las variables, es decir, todas aquellas características que vamos a abordar, todos aquellos aspectos y dimensiones que vamos a estudiar y que pertenecen a ese tema de investigación. Si lo vamos a abordar desde el punto de vista clínico, entonces, ¿qué aspectos vamos a valorar? Si lo vamos a abordar desde un punto de vista de una encuesta, entonces, ¿qué dimensiones vamos a abordar? Se pregunta acerca del afectivo, cómo se siente la persona. Se pregunta acerca del conocimiento que maneja, entonces manejamos la variable cognitiva. Se pregunta acerca de la experiencia que tienen, experiencia de uso, experiencia de aplicación, entonces evaluamos un poco lo conductual. Estos son ejemplos de dimensiones que más adelante vamos a desarrollar en una clase específica de operacionalización de las variables y que es un método especial para lograr definir todos los aspectos relativos a la variable y cuáles son las estrategias para alcanzar y cubrir esos aspectos a través de unas técnicas y unos instrumentos de recolección de datos. Por lo cual esta estrategia o este ejercicio académico de operacionalización de las variables va a derivar en la construcción de unos instrumentos de investigación que le den validez, que le den carácter confiable y robusto a la investigación y que nos permitan poder cubrir todos los aspectos de la misma. Pero al mismo tiempo, definir acerca de qué vamos a investigar es un indicio orientador para construir la fundamentación teórica de la investigación. Es lo que llamamos capítulo 2, el que sigue a este primer capítulo de planteamiento de problemas, y que normalmente lo encontramos bajo el epígrafe de marco teórico, el cual es una sección que recopila toda la teoría que sustenta la investigación. No es un apartado que sea un compendio desordenado de conceptos ni un glosario de términos. Es más bien el desarrollo teórico de las variables de la investigación. Contiene, por supuesto, una subsección de antecedentes en la cual señalamos los estudios previos y directamente relacionados a nuestro estudio o a nuestra investigación. Asimismo, en el enunciado holopráctico o en la idea de investigación que ha sido planteada, se menciona unos quiénes, una población en estudio. Esta población puede estudiarse de forma completa si hay alcance para hacerlo, o pudiera necesitar hacerse un muestreo para seleccionar un subconjunto de la misma. Detalles que se definirán en un tercer capítulo del proyecto de investigación y del informe de investigación llamado marco metodológico. Cuando desarrollaremos la investigación, alude a la temporalidad y, como ya ustedes vieron, puede ser un valor intercambiable, prescindible, de manera tal que en algunas investigaciones puede estar presente en estos primeros apartados o puede definirse con mayor detalle en el capítulo 3 o en el marco metodológico. Lo que sí no puede faltar entonces es el dónde o el contexto de la investigación. Entonces, la delimitación de la investigación se va a expresar en ese capítulo 1 del proyecto de investigación y también en el capítulo 1 del texto de una tesis, de un trabajo especial de grado, de un informe de investigación, así se le llama a esta modalidad de género discursivo científico, que constituye entonces esa primera parte y que es susceptible incluso de evaluación académica, a nivel de pregrado, a nivel de posgrado y de debate en eventos científicos, como ya lo acotamos. Ese planteamiento del problema, capítulo 1, que ustedes están escribiendo y que han entregado un primer ejercicio, contiene esa idea de investigación, los objetivos y la justificación que respalda la selección de esa idea de investigación.
Por supuesto, para llegar a construir este primer capítulo es necesario pasar por una fase exploratoria, en la cual se hace lectura previa de los antecedentes relacionados al tema para poder delimitar específicamente qué es lo que se quiere estudiar y cómo se ha venido estudiando este tema de investigación en un contexto internacional, por ejemplo. Formular el problema es concretar específicamente el enunciado de la investigación, bien sea a través de una pregunta que no sea respondida con un sí y con un no, sino cuya respuesta conlleve a una investigación y a unos resultados para poder dar respuesta a la misma. Pero esta formulación del problema puede escribirse siguiendo una estructura que solemos recomendar. No es una camisa de fuerza, pero es una estructura muy útil a la hora de comenzar a escribir. Podemos partir de lo más obvio. Si ya hemos hecho una revisión bibliográfica de las diferentes bases de datos, una recopilación de los principales antecedentes de los últimos 5 años, una actualización del tema, tenemos ya una noción, un paneo de la situación en estudio, sabemos al leer y al recabar toda esta información relativa a la idea de investigación, ya logramos formarnos una idea de cómo ha sido estudiada, hacia dónde ha sido enfocada, qué aspectos han sido cubiertos por otros investigadores, hacia dónde suele hacerse investigaciones relacionadas a este tema. Y no solamente descubrimos esas tendencias y logramos identificarlas y logramos escribir sobre ello, expresando, por ejemplo, en este escrito de qué manera ha sido abordado, sino que también logramos a través de ese ejercicio de reflexión, a partir de la lectura de esta bibliografía, de esta evidencia científica, logramos identificar el vacío, es decir, lo que no se conoce, o lo que tal vez es controversial todavía, o hay contradicciones al respecto. Entonces, lo ideal es que, teniendo estos insumos de los antecedentes, logremos organizar la información para dar un contexto, para dar una mirada panorámica de lo que se ha hecho al respecto, de lo que se ha publicado hasta el momento, en relación con el tema de investigación, de qué manera se ha abordado, pasando a describir la manera como no se ha abordado o lo que aún se desconoce o lo que aún resulta controversial en relación con ese tema de investigación, fijando con ello la formulación o la concreción específica del tema de investigación o del problema de investigación. Y esto nos permite en la escritura un paso bastante solvente, bastante fluido, entre lo que no conocemos y lo que queremos conocer, que finalmente va a ser concretado como el objetivo de investigación. Esta estrategia nos permite entonces hacer un escrito bastante coherente que va de lo general a lo específico y que nos ayuda a llevar al lector de la mano hacia un paseo desde lo que se ha hecho a lo que nosotros proponemos que se deba conocer. Por supuesto, todo este escrito se va articulando sin olvidar mencionar el posicionamiento del tema desde el punto de vista geográfico, pero también haciendo un pequeño recuento histórico y tratando de ubicar la situación en estudio en la esfera sociocultural, tanto local, nacional, regional, a nivel latinoamericano, como si pudiera ser el caso a nivel internacional. Esto es fundamental porque la salud nunca está desconectado de otros aspectos de la vida, como es lo social, lo económico, lo cultural. Estos son factores determinantes incluso de la salud y ya lo hemos vivido estas últimas fechas con la epidemia de COVID-19. Sabemos que quienes tienen el acceso a la salud, a los medicamentos, quienes socioeconómicamente, socioculturalmente están preparados para asumirlo, tienen mayores probabilidades de superar la enfermedad y de éxito de recuperación que quienes no lo tienen. Entonces son factores fundamentales o bien para actuar como protectores o bien como destructores de la salud, por lo cual no podemos desligar lo biológico de lo social. Muy bien, entonces esta primera parte del proyecto que contiene el planteamiento del problema, ya ustedes la construyeron, pero vamos a recordar algunas características de los objetivos que no debemos olvidar, y es que corresponden a qué se desea averiguar y no al para qué. Debo ser insistente en esto porque la justificación responde al para qué, mientras que el objetivo responde al qué se hará. Debe contener un solo verbo porque hemos observado en varios ejercicios que ustedes nos han compartido que algunos incluso han planteado 2 objetivos de investigación dentro de uno mismo, creyendo que se trata de un solo objetivo de investigación general. Entonces, a cuidar este aspecto y a refinar un poco más los objetivos, por favor, de manera tal que sea realmente un objetivo general, que se relacione con el título, con el tema de investigación y que pueda ser respondido a través de una serie de estrategias que luego definirán ustedes en el marco metodológico. Recordemos que deben mencionarse dentro de los objetivos un verbo en infinitivo, que no es un verbo instruccional, que tampoco es un verbo vacío como estudiar o investigar, que define probablemente qué es, cómo es, qué diferencia hay en lo que están investigando o en lo que quieren investigar, que contiene también las variables en estudio o los eventos en estudio, que son aquellas características o aspectos que son objeto de su estudio. Las unidades de estudio también están presentes, ya sean personas, animales, microorganismos, dientes, grupos, comunidades, regiones, países, documentos en el caso de que la investigación sea documental, la temporalidad, que podríamos indicarla o prescindirla, y el contexto en donde se ubica aquello que queremos investigar. Fundamental es que en los textos tipo proyecto de investigación, trabajo especial de grado, se definan no solamente el objetivo general, sino los objetivos específicos que dan cumplimiento paso a paso y en un orden consecutivo que no puede ser alterado para alcanzar ese objetivo general, establecer unos objetivos específicos. Estos objetivos específicos suelen plantearse con verbos que tienen un menor nivel de complejidad, deben tener un nivel menor de complejidad que
verbo del objetivo general, para que sean congruentes entre sí, para que conserven la jerarquía de que uno es el objetivo general y los siguientes son los objetivos específicos. Normalmente ellos representan una secuencia de metas para alcanzar ese objetivo general, es decir, que usted una vez que alcance el último objetivo específico de su investigación, probablemente ya ha recabado toda la información que estaba prevista recolectarse para dar respuesta a ese objetivo general. El número, no hay un número en específico, los necesarios pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, en ocasiones pueden ser 10, pueden ser 30, dependerá de la magnitud de la investigación, de no solo la amplitud de la misma, sino el grado de complejidad de la investigación, si se está haciendo con grupos transdisciplinarios, de estudios multicéntricos, por ejemplo, a nivel internacional en diferentes países, suelen tener varios objetivos, muchos objetivos, para poder dar cumplimiento a lo ambicioso que se proponen de ese trabajo integrativo que está conformado por varios países. Pero cuando se trata de un solo investigador o grupos pequeños de investigación, generalmente no excede de los 5 objetivos como un número casi repetido en la mayoría de las investigaciones, pero no es condición obligatoria que sea este el número. Quería recordárselo para que diferencien que normalmente los artículos científicos suele bastar con presentar el objetivo general, mientras que en los proyectos de investigación, en los informes de investigación tipo trabajos especiales de grado, sí es obligatorio presentar los objetivos específicos y que además los objetivos específicos son fundamentales para la operacionalización de las variables, para la escogencia acertada de los instrumentos de las técnicas de recolección de datos, para la construcción incluso de los instrumentos de recolección de datos, y de manera que ellos son orientadores en todo momento, incluso para presentar los resultados de la investigación y las conclusiones de la misma. Entonces, con respecto a los niveles de los objetivos, este año ustedes van a trabajar solo en el nivel perceptual. Es decir, van a utilizar verbos cuyo significado tienen que ver con todos aquellos eventos que pueden ser captados por sus sentidos. La observación, por ejemplo, o la escucha, estamos preguntando, entrevistando a un grupo de personas. Entonces, se van a enmarcar en este nivel. Pero además tienen que ver con el nivel o el alcance informativo y de conocimiento que va a tener la investigación. Al finalizar la investigación, ustedes estarán en la capacidad solamente de describir, no de avanzar mucho más allá. Es posible definir, clasificar, identificar, describir, pero no es posible establecer otros niveles de información, como por ejemplo la correlación o la contrastación o bien la comprobación, que son niveles de complejidad del conocimiento mucho más extensos, mucho más rigurosos y que corresponden incluso a otros tipos de investigación que ya veremos en una siguiente clase. Por ahora, recuerden entonces tratar de echar mano de este listado que les sugerimos, no son los únicos, pero siempre que tengan sinónimos que estén ubicados en este nivel perceptual, pueden utilizar cualquiera de estos objetivos u otros que sean sinónimos de los mismos. Y que logren destacar, por supuesto, una acción concreta, una acción totalmente específica. No se vale, por ejemplo, utilizar verbos como indagar, puesto que son verbos vacíos, no están indicando una acción concreta ni un nivel de conocimiento a alcanzar. Diferente a si usted dice enumerar, clasificar, definir, porque está indicando qué es lo que va a lograr al final del estudio. Hacer una clasificación, hacer una enumeración, hacer definiciones. ¿Bien? Un ejemplo de la relación entre objetivo general y objetivos específicos se los traigo en este momento. El objetivo general planteaba en esta investigación describir las condiciones de higiene y bioseguridad laboral en las salas clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Fíjense que tiene el verbo en infinitivo de escribir, tiene acerca de qué vamos a estudiar o el tema de investigación como tal, las condiciones de higiene, pero además se estudiarán las condiciones de bioseguridad laboral. Es decir, 2 variables, 2 eventos en estudio, pero que tienen relación. El contexto, el dónde, en las salas clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Acá no está presente la temporalidad, pero sí están presentes todas las demás condiciones del objetivo. Entre los objetivos específicos que se plantearon para alcanzar este objetivo general de esa investigación, se encuentran en orden secuencial los siguientes. Identificar las medidas de protección e higiene que utilizan los trabajadores. Ese era el primer paso para poder describir las medidas de bioseguridad laboral que se manejaban en las salas clínicas de la Facultad de Odontología. El primer paso era entonces ver cuáles medidas de protección y de higiene utilizaban los trabajadores de esas salas clínicas. El segundo paso era describir las condiciones de uso y de almacenamiento de las sustancias de alto riesgo en esas salas clínicas. Entonces, una vez que se establece a través de la observación cuáles medidas de protección y higiene estaban implementando, también se podía cotejar cuáles eran las condiciones de uso, cómo lo hacían, si era adecuado, si no era adecuado, y cuál era el almacenamiento que le daban a las sustancias de alto riesgo, porque no solamente se trata de las medidas de protección y de higiene, sino también cómo se almacenan aquellas sustancias y material descartable de riesgo. Luego que se han logrado recabar algunos aspectos acerca de estos 2 primeros pasos, entonces es necesario un tercer paso, como lo es detectar el grado de seguridad que proporcionan esos ambientes clínicos de la Facultad de Odontología, porque puede que el trabajador cumpla con las medidas de protección y higiene, puede que haga un uso adecuado, una disposición adecuada de los materiales de desecho, almacene las sustancias de alto riesgo como debe ser, pero si sus condiciones ambientales, estructurales inclusive, no son favorables, más bien está en riesgo, entonces no le van a proporcionar un grado de bioseguridad como para que pueda estar exento de cualquier, o bien accidente biológico, o bien de enfermarse, una enfermedad ocupacional en este caso, por un ambiente desfavorable. Entonces, fíjense cómo con 3 objetivos específicos, en este caso, con diferentes verbos que no se repiten,
es posible alcanzar este objetivo general sin repetir este objetivo general que ya ha sido planteado. Al recabar cada uno de estos pasos, es posible entonces dar cumplimiento y estamos en la capacidad de describir esas condiciones de higiene y de bioseguridad laboral de los trabajadores de esas salas clínicas. Recordemos entonces que los objetivos inevitablemente van a llevar a la selección del tipo de investigación. Así, por ejemplo, en el nivel perceptual encontramos objetivos como explorar, describir, mientras que en un siguiente nivel de complejidad llamado aprensivo, en el cual es necesario sentarse a analizar la información, no solamente describirla, con la finalidad de comparar, de establecer relaciones, de establecer explicaciones. Entonces podemos pasar a un siguiente nivel llamado aprensivo y elegir investigaciones analíticas, comparativas, explicativas. Si quisiéramos seguir profundizando un poco más allá, pudiéramos pasar a un nivel comprensivo en el cual es posible ya no solamente explicar, sino proponer ciertas teorías, ciertas leyes, ciertas hipótesis, incluso establecer comportamientos predictivos a través de simulaciones, inclusive de métodos, sistemas, estadísticas que nos ayudan a formular un panorama futuro. Y en el nivel integrativo se encuentran los verbos de mayor complejidad y los que llevan a las investigaciones de mayor alcance, de mayor rigurosidad y mayor nivel de evidencia. En el caso de las investigaciones epidemiológicas es así, que son aquellas investigaciones que permiten o bien modificar una situación de salud, una situación en estudio, una situación de desconocimiento de un tema de salud que es fundamental para una población, por ejemplo, o bien aquellas investigaciones experimentales que necesiten confirmar alguna hipótesis que estamos planteando, o bien la evaluación de un programa, de un proyecto, de un medicamento, de una intervención terapéutica en una comunidad, de un programa educativo para una comunidad. Todo ello se encuentra entonces en el nivel más alto, que es el nivel evaluativo. Y suele ser común utilizar verbos para los objetivos generales como evaluar en estos casos. Bien, como les decía, entonces los objetivos tienen entera relación directa con el tipo de investigación que se va a seleccionar. De manera que si estamos en una investigación descriptiva, debemos utilizar verbos similares a describir o en el mismo nivel para plantear el objetivo general. Mientras que si estamos planteando una investigación evaluativa, lo más común es que a la hora de sentarnos a diseñar la investigación, el objetivo considere verbos como evaluar. Por otra parte, la justificación, que viene a ser el último apartado de este primer capítulo 1 de planteamiento del tema de investigación, es justamente la sección o la parte en la cual se establecen las necesidades con respecto a la situación que originó la idea de investigación. Debemos responder, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre u ocurrió? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Quiénes son los involucrados? Cubrimos entonces todos los aspectos no resueltos relacionados con ese tema de investigación. La justificación generalmente es respondida cuando podemos o estamos en la capacidad de decir por qué hay que hacer la investigación. El por qué, la respuesta al por qué es la justificación directa. Ese por qué puede abarcar razones, motivos, inquietudes, situaciones que dieron lugar a esa investigación. El para qué hacerlo también forma parte de la justificación, pero está más ligada a la importancia que tiene investigar el tema. Por ello, en los trabajos especiales de grado y en los proyectos suele definirse esta sección como justificación e importancia. El para qué hacerlo permite orientar al lector acerca de lo que queremos o aspiramos lograr incluso a mediano y a largo plazo. También tiene relación y se refiere a los objetivos generales y específicos, aunque sin repetirlos, sabiendo y guardando la distancia de que los objetivos responden al qué y no al para qué. Abarca, como les digo, estos propósitos que probablemente se alcanzarán con el cumplimiento de esa investigación. Si bien no es el objetivo de la investigación, el cumplimiento de la misma podrá facilitar el camino para alcanzar otros propósitos. Se indican explícitamente entonces en esta sección las razones por las cuales es necesario realizar la investigación. Es fundamental que ustedes establezcan cuáles son los posibles aportes teóricos, los posibles aportes prácticos, científicos, que se realizarían con la concreción o con el alcance de esta investigación. Pudieran entonces, dentro de la justificación, utilizar razones como la utilidad metodológica. ¿A qué se refiere la utilidad metodológica? Que ustedes definan claramente en la justificación que la suya tiene un abordaje novedoso, porque se fijaron al hacer la búsqueda de antecedentes que no ha sido abordado de esa manera, bajo ese enfoque, utilizando esa manera de recabar la información. Ese enfoque metodológico como tal, cualitativo, por ejemplo, se ha abordado de forma cuantitativa a través de mediciones numéricas, estadísticas, pero no se ha abordado desde el punto de vista cualitativo y es fundamental conocer la mirada, la perspectiva de la población respecto a ese tema. O bien, tiene utilidad metodológica porque cubre inconsistencias, vacíos que dejaron otros estudios que aún no se han llenado, que suele ser la más común de las razones de la justificación. Se dice incluso que toda investigación tiene lugar cuando se desconoce algo, porque si ya se conoce no hay nada que investigar. Entonces normalmente es un común denominador que se destaque el vacío o esa necesidad de cubrir algunos aspectos que no han sido evaluados. También pueden señalar
el aporte teórico que se logrará con la investigación. Al terminar la investigación, entonces, ¿qué tipo de aportes teóricos estarían en la capacidad de proporcionar? Bien sea que se conozca esa variable desde otro punto de vista, se reconceptualice, bien sea que se logre una actualización del tema también, porque en toda investigación se parte de una búsqueda de antecedentes y eso obliga a hacer una revisión teórica del tema, una actualización del mismo. Además, se puede señalar que se esté aportando evidencia empírica ante cuestionamientos, ante situaciones que son dudosas, controversiales, y eso es fundamental, es esclarecedor a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, decisiones clínicas. O bien porque ustedes proponen que a través de la investigación se está descubriendo algo nuevo, se está descubriendo un nuevo método para diagnosticar, un nuevo método para tratar una enfermedad, para abordarla, un nuevo método para registrar una información, algo novedoso. También es necesario que destaquen la relevancia desde el punto de vista social que tiene la investigación. ¿A quiénes va a beneficiar? Nunca olviden los quiénes. Muy pocas investigaciones, y suelen ser investigaciones experimentales, muy centradas en el laboratorio, y sin embargo, estas investigaciones de laboratorio muy cerraditas o en animales de experimentación tienen una trascendencia a través de una metodología que se llama investigación translacional, o incluso tienen una implicación, por decirlo de alguna manera, sus resultados con un beneficio potencial del cual se pueden nutrir un grupo de personas. Si estamos estudiando un medicamento en unos animales de experimentación, la intención de hacerlo es que luego se pase a una fase clínica de aplicación en humanos. Por lo tanto, los resultados de ese ensayo preclínico pueden beneficiar a un grupo potencial de personas que sufren de una enfermedad específica y a las cuales va dirigido ese medicamento. Se puede señalar en el punto de la relevancia social como razón de justificación que probablemente a través de los resultados que se obtengan con la investigación se logre redireccionar algunas acciones de tipo preventivas dirigidas a una población específica, para que en esas poblaciones disminuya el riesgo, para que ya no sean poblaciones de riesgo. Por ejemplo, poblaciones rurales dispersas que no tienen muy definido el alcance de la salud porque sencillamente les queda, desde el punto de vista geográfico, alejado un sitio de un centro de atención médica odontológica, pero también porque no hay un grupo encargado de cultivar todo lo que tiene que ver con educación para la salud en la comunidad. Entonces, identificar que estas personas no poseen información al respecto nos puede ayudar luego a reorientar unas estrategias educativas dirigidas a esa población de manera que se prevengan futuras enfermedades sistémicas y bucales y por lo tanto se intervenga en lo curativo con menor frecuencia y más centrándose en lo preventivo. O bien porque ayuda a gestionar recursos, porque a partir de ellos se está identificando una situación que merece la atención y para poder gestionar los recursos entonces hay que hacerlo. Esto es típico, por ejemplo, cuando hacemos investigaciones en contextos institucionales académicos, cuando queremos, por ejemplo, implementar un nuevo plan de estudios, una nueva manera de funcionar en una facultad, en una universidad. Entonces, para poder gestionar los recursos, justificar que hay que gestionar estos recursos, se presenta toda una investigación que resalta las deficiencias, resalta las fortalezas y resalta dónde debemos actuar y cómo podemos modificar y cuánto cuesta eso. Otras razones de justificación pudieran ser epidemiológicas. Normalmente cuando trabajamos sobre historias clínicas, sobre archivos clínicos, esta es una de las razones que más operan en la justificación. Se destaca, por ejemplo, cuán frecuente es la enfermedad o la morbilidad de la misma a nivel local, a nivel internacional. Si llegara a ser una enfermedad mortal o que pudiera llevar a la mortalidad, entonces cuál es la tasa de mortalidad de la misma para destacar que esa prevalencia de la enfermedad la hace importante de estudiar para ver cómo se ha comportado, se ha aumentado, se ha disminuido en las poblaciones específicas de estudio. Y por supuesto, la razón fundamental de justificar que deben hacerse recuentos epidemiológicos de las enfermedades es la detección de grupos de riesgo, para que una vez ubicados estos grupos de riesgo se puedan intervenir con estrategias educativas preventivas y también curativas. Por otra parte, se puede justificar la investigación partiendo de implicaciones clínicas o bien implicaciones prácticas que tendría la investigación. Se puede señalar respecto a este tópico, respecto a ese punto en particular, esa razón, que, por ejemplo, la investigación permite ofrecer nuevas alternativas, nuevos tratamientos, nuevas maneras de abordar el problema. O bien que se está presentando una técnica que simplifica los procesos que hasta el momento han sido conocidos. Entonces, supóngase que estamos presentando una técnica de impresión labial con alginato para reconocer huellas labiales que pudieran ser útiles en procesos forenses, por ejemplo, y que no había existido hasta el momento esta técnica, puesto que las demás técnicas eran técnicas mucho más complejas, que implicaban un escaneo láser, que implicaban fotografías clínicas, que implicaban una serie de protocolos que complejizaban un poco la recolección de información acerca de las huellas labiales. O bien porque la investigación optimiza los procesos, se ajusta a una demanda que existe, hay una necesidad manifiesta que hemos identificado, que hemos presentado en el texto, entonces justificamos la investigación desde ese punto de vista. Sencillamente, también hay que destacar la conveniencia de la investigación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué conviene resolver ese interrogante o ese problema en estudio? Tiene relación con los quiénes, a quienes beneficia. Pero
se está respondiendo directamente a por qué conviene ejecutar la investigación. Entonces, de alguna manera, estamos jugando a vender nuestro producto, a posicionar nuestra idea de investigación, a defender la capa y espada, por qué, y con razones y argumentos válidos, certeros, sustentados incluso en la literatura, muchos de ellos, por qué es necesario llevar a cabo esa investigación. En ese proyecto de investigación, entonces, se recopilan aspectos como el problema en estudio, los objetivos, la justificación, el marco teórico, la metodología o marco metodológico y otros aspectos administrativos necesarios para ejecutar la investigación. Respondemos en cada uno de esos apartados a unas preguntas en específicas. En el apartado metodológico, por ejemplo, se responde a la manera como se obtiene el conocimiento, incluyendo la parte administrativa, la planificación, los cronogramas, los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación. El capítulo 2, o la fundamentación teórica de la investigación, suele ser el segundo capítulo, como les mencioné, del proyecto de investigación y del informe. Y comprende no solamente una revisión de la literatura, sino una organización consciente de toda esta información científica. Por lo cual hay que analizarla, hay que leerla críticamente, hay que extraer o aprender de esta información teórica lo necesario y lo estrictamente relacionado como para presentarlo en este capítulo 2. Hay que establecer comparaciones, qué se ha hecho, de qué manera se ha hecho, a través de los antecedentes. Pero además los conceptos que se aborden tienen única y exclusiva relación con las variables y eventos en estudio. Porque posiblemente una vez que se haga todo este contexto teórico, ese background conceptual, se esté en la capacidad incluso de formular algunas hipótesis, algunas teorías que pueden convertirse luego en nuevas investigaciones. Implica entonces un contraste con los autores, los diferentes autores más actualizados que han abordado el tema de investigación. Bien, acerca de qué vamos a investigar se concentra también en este segundo capítulo. Ahí abordamos entonces todos los contenidos, los temas, las áreas de interés respecto a esa pregunta de investigación, respecto a ese objetivo planteado. Y es lo que da forma a la fundamentación teórica. No es un compendio de conceptos, no es un glosario de términos. Por favor, eviten caer en estas prácticas tan nocivas que han afectado muchísimas universidades a nivel latinoamericano inclusive. En el capítulo 3, entonces, establecemos los criterios metodológicos. Para esto tenemos una clase en especial, no me voy a detener mucho tiempo, pero sí les quería mencionar que en esta sección definimos el tipo de investigación, cómo lo vamos a abordar, el diseño, los eventos o las variables en estudio, las técnicas e instrumentos, el grupo de estudio o las unidades de estudio, es decir, población muestra, cómo es el procedimiento a seguir para recolectar la información, cuáles van a ser las técnicas de análisis de la información, cualitativas o cuantitativas si llegara a ser el caso de utilizar estadística. Y es una fase de la investigación que corresponde todavía al diseño de la misma, porque no se ha ejecutado, es una fase predictiva, proyectiva, porque nos permite hacer reajustes. Una vez que establecemos esta organización, vemos si es factible, si hay que hacer algunos reajustes en cuanto a los recursos humanos, a los recursos financieros, al tiempo que requerimos para recabar la información, si somos muy ambiciosos con los objetivos y hay que retroceder y formular unos objetivos específicos más cortos y alcanzables en cuestiones de tiempo, en cuestiones de la cantidad de información a recabar. Bien, entonces permite definir este aspecto operativo, metodológico, el éxito del proyecto de investigación como tal. En esta sección normalmente describimos cómo hacer la investigación. Se organiza de forma general todos los procesos requeridos para ejecutar la misma, incluidas las técnicas y los procedimientos de recolección de datos. Mencionamos al grupo de investigación o a los quienes vamos a investigar, en caso de que sean personas, objetos u otras unidades de estudio, pero también se mencionan a otros quienes, se mencionan a los validadores, por ejemplo, de los instrumentos de recolección de datos o los que son evaluadores o árbitros de los mismos. En algunas ocasiones es necesario mencionar patrocinantes si la investigación cuenta con algún patrocinio. Es lo que en los artículos científicos se llama declaración de la financiación y es obligatorio si se ha recibido financiamiento. Se define cuándo hacerlo. Bien, el tiempo, las etapas, las fases. Para ello normalmente se establece un cronograma de trabajo que permite entonces poder planificar el alcance desde el punto de vista del tiempo de la investigación. Se señala dónde se hará, el alcance también, no solamente geográfico, sino espacial, la sede operativa del trabajo, dónde se va a realizar el estudio, la Facultad de Odontología, los ambulatorios, el Hospital Universitario de los Andes, otras facultades, otras universidades, son espacios virtuales, por ejemplo, ahora que la virtualidad cobra tanta importancia. Entonces, ¿cuáles son esas áreas de trabajo? O bien es un laboratorio en específico, o bien es un consultorio, una serie de consultorios privados, una red de consultorios privados. Es necesario definir esto, al igual que lo requerido en cuanto a materiales, herramientas, equipos, software, para lo cual en las revistas científicas, cuando ya hemos alcanzado la investigación a través de un informe y logramos convertirlo en un artículo científico, condensarlo en un artículo científico, porque permítanme mencionarles que la extensión de un informe de investigación es muchísimo mayor que la extensión en número de palabras y de páginas que un artículo científico. Ustedes se han podido percatar de ello en la revisión de las tesis, comparándolo con las máximas 18 o 20 páginas de un artículo científico. Entonces es fundamental en estos artículos, sobre todo cuando son investigaciones experimentales, mencionar la marca, la procedencia de los equipos, de los materiales, con muchísimo detalle, para que esto pueda ser verificado y reproducido por otros.
Por supuesto, cuando estamos sometiendo nuestra investigación y aún no la hemos ejecutado a un organismo financiador de la misma, es necesario incluir un apartado en este marco metodológico acerca del estudio de costos. ¿Cuánto costaría todo lo necesario para llevar a cabo esa investigación? Bien. El proyecto de investigación, entonces, a manera de resumen, contiene una descripción inicial de la problemática a investigar, los objetivos de la investigación, una fundamentación conceptual y teórica breve, no es muy extensa, no es un libro, no es un tratado, el tipo de investigación, las técnicas de recolección, las unidades de estudio y, por supuesto, las referencias bibliográficas que sustentan todo lo que hemos venido citando en este texto. Recuerden que pasamos de un planteamiento del problema, que es una primera caracterización del tema de investigación, a ordenar unos fundamentos teóricos relacionados al tema para evaluar unas variables a través de un diseño metodológico específico, de manera que, una vez prevista todas estas acciones operativas relacionadas a la investigación, podamos establecer un cronograma de trabajo, ejecutar la investigación, recolectar la información y con ello tener unos resultados que comunicar bajo el género discursivo que asumamos en su momento, sea trabajo especial de grado como informe, sea un artículo científico, sea un póster, sea una conferencia científica. Muy bien, esto es todo respecto a esta primera parte de la clase. Nos vemos en una siguiente ocasión para conversar un poco acerca del marco metodológico de la investigación y su relación con la sección materiales y métodos. ¡Feliz día!